y de oído medio, y después Juan me habla un poquito de oído interno. Vamos a nombrar, al menos yo voy a nombrar las cosas que considero que son más relevantes saber. Siempre van a haber más cosas para tener en cuenta, los libros se explayan un montón, pero no sé si hay algunas cosas que son tan relevantes de estos temas, pero sí es importante tener una noción, tanto básica, tanto para el parcial como para después entender algunas patologías y demás. Igual si lo pongo en pantalla grande está. ¿Eso de grande? Bueno, entonces de oído sabemos que va a ser el órgano que se va a encargar en gran parte de la audición, aunque saben también que por las estructuras que hay en el oído interno participa también del equilibrio. Y cuando hablamos de oído, se divide en tres grandes regiones. Por fuera, el oído externo, que va a comprender el pabellón auricular o la oreja, es lo mismo, el conducto auditivo externo. Después de la membrana timpánica entramos a lo que sería oído medio, y después de la pared interna de la membrana timpánica, que después vamos a ver, entramos al oído interno, que es donde están los órganos sensoriales, digamos. Entonces vamos a ir hablando de todas estas estructuras. Vamos a empezar hablando del oído externo, especialmente de la oreja primero. La oreja, bueno, es la estructura más externa, es una estructura fibrocartilaginosa, que medidas no te voy a decir porque cambian un montón, entonces decir medidas de la oreja, no sé, me parecía. Pero sí que tiene esta forma, tiene una forma de C, de convexidad posterior, si quieren agregarla, que se descubren algunos accidentes, y acá les pongo la foto que está recubierta con piel, pero todo esto está, las mismas estructuras que nombramos con la piel, vamos a nombrarlas como cartílago, porque esto dije que es cartilaginoso, es un cartílago que nada más está recubierto por piel. Esa piel que tiene pelos, tiene glándulas sudoríparas modificadas, glándulas sebáceas, pero por dentro tiene este cartílago, a excepción del lóbulo de la oreja, de donde se ponen los aritos generalmente, aunque se pueden poner en cualquier lado, pero ahí es solo piel, ahí no hay cartílago. Entonces, las principales estructuras que uno habla de la oreja, las ve desde la cara, puede ser la externa, o lateral, porque la parte interna o medial sería lo que está adentro, atrás, digamos. Y ahí no se describen muchos accidentes, sino más que nada una circunferencia, un surco circunferencial. Entonces hablamos más que nada de la cara externa, y vemos este gran surco que rodea toda la circunferencia de la oreja, que es el hélix. Por dentro, otro surco, acá hay un pliegue cutáneo que separa de este otro surco que es un poco más interno, es el antihélix. Otra gran prominencia es esta saliente, que es bien medial, que es el trago, y opuesto está el antitrago, y entre medio separa la fisura intertrágica, creo que era fisura intertrágica, o escotadura intertrágica. Y en la porción más, acá encontraremos el orificio de entrada del conducto auditivo externo, y próximo a él lo que se conoce como concha auricular. Otro receso que es importante es acá arriba, este nivel, que es la fosa triangular, que también se nombra como accidente. No sé qué más de esto, creo que estas son las principales estructuras. Y después acá les estoy agregando algunas cosas que cuando vemos oreja lo que más les van a preguntar son estas cosas, pero bueno, esto lo pongo porque igual también está. Por un lado, que la oreja presenta ciertos ligamentos, que van a ser algunos ligamentos extrínsecos y algunos ligamentos intrínsecos, pero que realmente no son relevantes, yo no considero que sean relevantes, y menos los músculos auriculares, ya que en los seres humanos tienen escaso valor.
funcional. Hay ciertas personas que tienen mayor o menor movilidad, pero esto es más que nada de los animales y son resabios evolutivos, más que nada. Pero bueno, acá se los pongo por si los quieren ver y los quieren leer. Bueno, algo que no dije es que una de las funciones de por qué tenemos la oreja es de poder captar y amplificar las ondas, es como a modo de antena, digamos, las ondas vibratorias las capta, las amplifica y las dirige hacia el conducto auditivo externo para poder aumentar, digamos, la capacidad sensorial. Esa sería como una de las funciones. Algunos animales lo que hacen es moverla y orientarla según de dónde vengan las ondas sonoras, pero nosotros ya no tenemos esa capacidad. Y en cuanto a las arterias que irrigan el pabellón auricular, son la temporal superficial en la cara lateral y la auricular posterior en la cara más interna, y las venas que siguen las corrientes arteriales también, que drenan a la yugular externa, principalmente. Y acá en cuanto a la inervación, bueno, les pongo esto que un poco cuando vimos los pares el otro día lo habíamos visto. Bueno, el plexo cervical con la rama auricular mayor inerva la región posterior y gran parte del pabellón auricular, el hélix, el antihélix. El trigémino inerva la parte más anterior y superior, y el nervio facial en naranja inerva lo que sería el ingreso al conducto auditivo interno. Sería la concha auricular más que nada y la fosa triangular. Y el trigémino también va a formar parte de la inervación, gran parte de la inervación, aunque no toda, del conducto auditivo externo. Bueno, pasamos ahora por ahí algo más importante, que es el conducto en sí, que se va a extender, como acá les puse, de la cavidad de la concha a la membrana timpánica, y va a medir unos 25 a 30 milímetros. De esto sí que puede ser un poco más constante, que se dice que se extiende de afuera hacia adentro, algo de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. Y es importante la dirección en realidad que tiene, porque en parte es algo que hay que saber que cuando uno va a realizar una otoscopía, que es la exploración mediante un otoscopio, que es un aparatito que capaz muchos se lo han hecho, después hay una foto más adelante. Si uno pone el otoscopio en el orificio de entrada, no vas a ver, la idea es ver el tímpano, ¿no? No vas a verlo por la dirección que tiene el conducto. En algunas personas está más hacia atrás, en otros más hacia abajo, en otras más hacia arriba, pero difícilmente sea recto. Entonces lo que se hace es una maniobra de rectificación, que mientras uno coloca el otoscopio se tracciona el pabellón auricular, principalmente hacia atrás, pero puede ser hacia atrás y hacia abajo, o hacia atrás y hacia arriba, con el fin de poder rectificar este conducto y visualizar la membrana timpánica. Es algo re difícil de hacer, pero que las primeras veces es difícil, pero cuando le agarrás la maña a tironear fuerte la oreja, le vas agarrando la mano. Está formado por una porción ósea, que es más que nada en realidad la porción timpánica del hueso temporal, y es más que nada la porción interna, o más profunda, acá lo vemos, y estamos hablando de este espacio, ¿no? Y una porción fibrocartilaginosa, que sería parte del cartílago del conducto auditivo, y que se va adelgazando a medida que se va adentrando para pasar a la porción ósea. Y tiene un revestimiento cutáneo, que este revestimiento cutáneo está lleno de anexos, como son pelos, que tienen una función, en realidad todos van a tener una función más que nada protectora en cuanto a la cantidad de ondas sonoras que ingresan y a los cuerpos extraños que puedan ingresar, que son pelos, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas, que en este caso están modificadas para que también segreguen una sustancia, que es el cerumen, que es una sustancia amarillenta y muy, muy, muy viscosa, que tiene como principal función el atrapamiento de sustancias que puedan llegar a lesionar la membrana timpánica.
El problema es que a veces este cerumen es tal, la cantidad que se produce, que llega a formar un verdadero tapón a este nivel. Esto acá está recontra grande, pero ustedes imagínense que tiene 7 milímetros de diámetro, es nada. Entonces el cerumen muchas veces lo que hace es ocluir este conducto y disminuye notablemente la audición, ¿no? O sea, genera una hipoacusia que simplemente con un lavado del conducto auditivo externo y sacar el tapón de cera se podría solucionar. Bueno, en cuanto a sus relaciones, acá les pueden preguntar como relaciones o como paredes, por eso los pongo ahí como paredes, esto yo lo saco de la target. Son muy preguntables las paredes realmente de conducto aditivo externo. Yo creo que esto es una de las cosas más importantes. Se van a describir una pared anterior, adelante, atrás, afuera y adentro, arriba y abajo, básicamente, ¿no? Como un cubo. En la pared anterior, acá esto está seccionado, esto es un corte sería coronal y está seccionada la pared, o sea, no vemos la pared anterior, pero sí vemos esto y esto, que es la porción petrosa del temporal, y es el hueso temporal que va a articular adelante con la mandíbula, por lo tanto, justo adelante del oído, y si ustedes ubican su trago, digamos, justo adelante estaría la articulación temporomandibular. Por eso está en la cercanía que a veces los dolores, la dislocación de la mandíbula, algún traumatismo, algún golpe, esa típica de que se te queda trabada la mandíbula, repercute en el oído y te da dolor de oído. Y es por la cercanía, ¿no?, que hay ahí. Atrás, la pared posterior, es la apófisis mastoide, que es parte también es una región ósea y algo aérea, después vamos a ver. La pared superior está en contacto con la fosa cerebral media, que lo vemos acá, que acá tiene una gran porción ósea, pero fíjense cómo se adelgaza en esta foto, entrando ya hacia el oído medio, y es importante que tengan esta relación de proximidad con la fosa cerebral media, porque un proceso infeccioso a este nivel, por ejemplo, y que te haga una osteomielitis temporal, corres riesgo, fíjense ahí está la dura madre, corres riesgo real, aunque tiene que ser un proceso muy extenso, de generar una infección intracraneal, ¿no? Espérenme que tengo que contestar un segundo un mensaje. Bueno, seguimos con la pared inferior, que fíjense que aparece la glándula parótida, glándula de que ya hablamos extensamente en el parcial previo. La pared medial es la membrana del tímpano, y la pared externa, o límite externo, es lo que decíamos de la concha auricular, que sería el ingreso. En cuanto, bueno, y acá les pongo esto, lo más importante es eso que hablamos recién, pero nunca dejar de nombrar la irrigación por la temporal superficial y auricular posterior en la porción lateral, y por la arteria timpánica, que es ramo maxilar, en la porción más profunda. Las venas siguen un recorrido similar y drenan la yugular externa. Y en cuanto a los nervios, van a haber ramas en la parte superficial, que ya lo vimos un poco del nervio aurículo temporal. En la porción posterior, el ramo auricular mayor, que es del plexo cervical, y participa también en el facial. Y el nervio vago inerva el resto del conducto, la porción ósea y membranas. La membrana del tiempo. Bueno, yo había puesto unas fotos, pero las pasé al final. Al final las vamos a ver. Bueno, eso en cuanto a conducto auditivo externo. Si hay alguna duda, abran el micrófono e interrumpan o pongan en el chat. Pasamos entonces a oído medio. El oído medio entonces va a estar después de la membrana timpánica, y más que nada es una cavidad que está llena de cosas. Es una cavidad que está llena de aire y de los huesecillos, de la cadena de huesecillos que vamos a ver, pero es una cavidad que está excavada en el hueso temporal. Y vamos a describirle también a forma de cubo 6 lados: una pared externa, una pared interna o medial, un techo, una base, una pared posterior y una pared interior.
Acá se pone un poco más complicado en algunas cosas. Al oído medio le pueden decir también cavidad timpánica o caja del tímpano. Y vamos a hablar de su pared lateral, que es o membranosa, que es la membrana timpánica. La membrana timpánica es una estructura, por no decir que es una membrana, de forma circular, que en condiciones normales va a ser transparente, o pueden encontrarla como gris perlado, pero que les quede el concepto que tiene que ser transparente, no opaco, que tiene alrededor de 1 centímetro de diámetro, que tiene una capa fibrosa en el medio, y por fuera un revestimiento cutáneo, que es el revestimiento cutáneo del conducto auditivo externo, y un revestimiento mucoso del lado interno, del lado que mira al oído medio. Se inserta, tiene una zona de inserción, tiene como un surco que está excavado en el hueso temporal, que es el surco timpánico, excepto en su porción, o sea, el surco haría todo este recorrido, excepto en la porción más superior, que se va a insertar, se inserta en el martillo, que es uno de los huesecillos, el más lateral de todos, y se ancla en él. Y al anclarse en él, forma dos pliegues, que son los pliegues posterior, en este caso, y anterior anterior y posterior al martillo, ¿no? Son pliegues de la membrana. Y queda así delimitada por encima de este surco. Acá yo les doy referencias, bueno, antes de darle, después les doy las referencias, pero esto les digo ya que es superior. Queda delimitado entre estos dos surcos una porción flácida, y el resto, esta región es lo que se ve como porción tensa. Estas serían las porciones de la membrana timpánica. En el centro, esta estructura que es parte del martillo, es el ombligo de la membrana timpánica, y esto nos va a servir para este hueso, para separar la cavidad timpánica, perdón, la membrana timpánica en cuadrantes. ¿Alguien me puede decir si esta membrana timpánica, este tímpano, es derecho o es izquierdo? Es un tímpano derecho, ¿Por qué? porque el cono lúcido está apuntando hacia anterior. Perdón, ¿con qué? Justo No me acuerdo bien cómo se llama, la porción esta lumínica que es reflectante de la membrana timpánica está apuntando hacia anterior, en teoría, ¿o no? Bien, a ver, vos tratá de decirme para dónde voy con la flechita, con el puntero. Sí. Para así yo sé qué porción me querés decir. ¿Esto? No, claro, eso sería como que el ombligo Ujú. de la membrana, pero esa parte lumínica, la parte blanca, no... Ah, no, es posterior o no la parte blanca esa, Esta, que ¿no? es... Sí, que no me acuerdo cómo se llama, Perfecto. cono luminoso o algo así, no me acuerdo. Cono luminoso, bien, y ese mira hacia adelante. Perfecto, Ah, entonces, bien, al mirar hacia abajo y hacia adelante, el es un triángulo oído derecho. luminoso te permite decir que es un oído derecho, exacto. Entonces, acá, el hueso, el manubrio del martillo lo que hace, nos permite trazar una línea, que la podemos trazar así, y después una línea perpendicular a esta, que en realidad pasa por el ombligo y por el borde superior del triángulo luminoso, y nos deja así 4 cuadrantes. 2 cuadrantes posteriores, uno póstero superior, uno póstero inferior, y 2 anteriores, uno antero superior y uno antero inferior. Entonces, el triángulo luminoso va a estar en el antero inferior. Y eso es lo que a uno le permite decir, esa es la estructura anatómica que a uno le permite decir este tímpano es derecho, este tímpano es izquierdo. Este tímpano fuera izquierdo, el triángulo luminoso estaría acá, mirando para este lado. Y algo importante acá es que hacer esta división, uno cuando hace una otoscopía, se hace esta división por ubicar estructuras, pero en realidad al ubicar las estructuras vos haces la división. Pero por el cuadrante póstero superior, ustedes tienen que tener en cuenta que pasa una estructura nerviosa. ¿Alguien sabe cuál es? Que pasa bien pegadita a la membrana. El nervio de la cuerda Facial. del tímpano, ¿no es? Ah, Perfecto.
Ese nervio pasa por el cuadrante póstero superior. Si el nervio está muy pegado y la membrana es muy transparente, se puede llegar a ver una impresión, aunque no siempre, es muy difícil. Pero lo importante es que lo más lejos de, si vos querés hacer una punción del tímpano para drenar alguna otitis media, por ejemplo, sería este nivel, sería lo más lejos posible de ese nivel, de ese cuadrante donde deberías punzar por el peligro. Entonces sería a nivel del cuadrante anterior inferior. Y acá lo vemos, acá yo le voy a trazar los cuadrantes que nosotros hicimos esta división, ¿no? Entonces, acá lo que se hizo es, se sacó la membrana timpánica, fíjense que quedó reborde. Acá estaría el triángulo luminoso en el anterior inferior, y en el póstero superior, esa estructura de ahí, en realidad, es el nervio cuerda del tímpano. Que acá parece que es del hueso, pero en el atlas eso está como el nervio cuerda del tímpano. Muy bien. ¿Qué más de la membrana? Nada, tengan en cuenta esas cosas del color, de que no tiene que estar abombada. Ustedes cuando vayan a ver la membrana tiene que estar planita, eso es importante, no tienen que verla como abombada, como salida para afuera, por ejemplo, y por supuesto no tienen que tener ningún agujero. Ustedes tienen que tratar de identificar las estructuras y de ver que estén todas y que la membrana esté íntegra. Bueno. Y nosotros hemos dicho acá, recuerden que la pared lateral es más que nada la membrana timpánica, pero también está formada por la parte ósea que rodea a esta membrana timpánica. Y esa porción ósea, bueno, va a estar dispuesta alrededor de la membrana timpánica, lo que hace es completar lo que queda del conducto, digamos. Y hay dos como espacios que se forman a nivel óseo, que por arriba de la membrana, el ático o receso epitimpánico, que sería esta cavidad que hay acá, acá estaría, esto sería la membrana timpánica, ¿no? Esto es membrana timpánica, y esto serían la serie de los huesecillos, el martillo, el yunque, y acá el estribo con su forma característica. Entonces, por arriba, excavado en el hueso, está el receso epitimpánico, y por debajo el receso hipotimpánico, que es el receso hipotimpánico, el espacio que no tiene nada, lo único que tiene es aire. En cambio, en la porción más superior está ocupada por huesecillos y por múltiples ligamentos. No, múltiples, no son muchos. Básicamente uno por hueso. Igual creo que después lo vemos con los huesos, así que no lo nombro. Bueno, hablamos de la pared, estábamos hablando de oído medio de las paredes, ¿no? Hablamos de la pared lateral, que es una de las más importantes, y que clínicamente para nosotros es muy importante tenerla en cuenta. Después hablamos del resto. La pared superior no hay mucho para decir, sino que está formada por el hueso temporal, y sí es importante que a este nivel, fíjense el espesor del hueso a nivel del techo del conducto auditivo externo, y cómo se transforma en una lámina muy finita a nivel del oído medio. Entonces ustedes piensen que es más fácil que una infección a este nivel produzca en una otitis media, digamos una otitis media bacteriana, por ejemplo, rompa una osteomielitis y rompa esta parte, y te termina haciendo una meningitis, una encefalitis, un absceso epidural. Es mucho más fácil que lo haga a partir de una otitis media que de una otitis externa. Por eso es tan importante tratar rápido, y tratar bien las otitis medias, ¿no? Por las complicaciones cerebrales que pueden dar. Y la pared inferior es el piso, es bastante irregular, tiene bastantes celdillas y impresiones, pero creo que la relación más importante a saber es la relación que tiene con la vena yugular interna, que la vemos acá, que considero que es la relación más importante, y no hay mucho más para hablar. Acá lo que vemos emergiendo es la trompa auditivo-eustaquio, pero que lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver más adelante, así que no lo nombro mucho, pero tengan la referencia de la ubicación por ahora. Bueno, vamos a hablar de la pared posterior, o también le dicen pared mastoidea, porque
va a estar formada por la mastoides, y en realidad el oído medio, lo primero que hay, primero decir que la mastoides una porción ósea que tiene, dentro tiene muchas celdillas aéreas, que esas celdillas aéreas, una de las funciones que tienen es alivianar el peso, reducir el peso del cráneo, y en otro también sirve como caja de resonancia para que ayuda un poco a la audición. Bueno, y esa mastoide tiene una gran celda, que es el antro mastoideo, es la celda más grande que tiene la apófisis mastoides, y cómo se ingresa a ella, se va a ingresar a ese antro a través de la entrada, un espacio que se llama así, entrada del antro mastoideo, y que se encuentra a este nivel. Debajo, bueno, hay otras cosas, eso es lo más importante, pero de la pared posterior también podemos decir que se encuentra el yunque. ¿Yunque va con K, Marquito? Mato si va con Q. No, va con Q. ¿Va con Q o no? No, amigo, bueno, háganme cuenta que no vieron eso. No sé si así se escribe el nombre del jugador. No, porque dijo en SH. No, flasheé mal. Bueno, lo voy a cambiar porque me hace mal verlo. Obvio, era el chabón, boludo, ya está. No, ahí está. Bueno, agregar, lo más importante es lo del antro, pero está la rama corta del yunque y el orificio de entrada del nervio corda del tímpano. Y ahí terminamos hablando de la pared anterior o carotidia también, por la relación que tiene con la arteria carótida, que en esta fotito la podemos ver. Acá en esta foto, esto sería, acá es una vista lateral, donde tengo el puntero, la cara medial, la cara medial. Por lo tanto, esto es adelante, este es el conducto, si este es el conducto auditivo, estas son las celdillas mastoideas, y en la pared que no estamos viendo, que es la pared anterior, la arteria carótida. ¿Qué más? Se encuentra, bueno, el orificio timpánico de la trompa auditiva, que lo podemos ver acá. Esta es otra foto que agrega los huesecillos del oído, y se ve el orificio de la trompa auditiva. Esto lo estamos viendo desde adentro, ustedes imagínense que lo vemos desde adentro. Allá atrás lo que está dibujado es la pared anterior, acá vemos la membrana timpánica, que sería la pared externa, la pared interna, acá estaría el oído interno. Entonces allá adelante, uno de los accidentes importantes de la pared anterior es la salida del orificio de la trompa auditiva. Por encima, un músculo que es el músculo tensor del tímpano, y por debajo, el hueso nos está separando del conducto carotídeo, que es lo que vemos acá abajo. Y vamos a hablar de la pared medial, que la pared medial quizás es la más difícil de memorizarse o de entender, pero cuando se ve oído interno van a terminar de entenderla quizás un poco mejor. ¿Qué accidentes se van a destacar acá? El promontorio es esta gran bola que estamos viendo acá, sería el promontorio, que acá tiene las impresiones mucosas, está recubierta de mucosa y las impresiones vasculares y nerviosas que dejan. Está, como dice ahí, en la parte central, debajo del conductillo del nervio timpánico, que el nervio timpánico también lo pueden encontrar como nervio de Jacobson. Después la ventana, dos orificios importantes. Acá, esta tiene revestimiento mucoso, fíjense esta imagen, y esta no, esta solamente el espacio óseo. Las dos ventanas importantes acá que destacan son la redonda o coclear, y la oval y vestibular. La que está por arriba es la ventana oval, y que es la que comunica con el oído interno y donde se va a apoyar el estribo. Entonces, fíjense acá que está el estribo, y es donde se está apoyando la base del estribo, está alrededor de esta ventana oval. Entonces esta es la más importante, es la que va a permitir que lo que pasa en el oído medio se transmita hacia el oído interno. Y la ventana redonda corresponde a la rampa timpánica de la cóclea. Juanma después les va a comentar un poco de cóclea, que tiene varias rampas. Bueno,
en vivo este orificio está cerrado por una membrana acá, que es la membrana secundaria del tímpano, se le llama. Después hay otra estructura que es esto que vemos acá, que es la eminencia piramidal, que acá se los marco, sería ese huesito ahí, que lo que está, bueno, ahí es entre la ventana oval y la ventana redonda, y acá se va a encontrar el músculo, o el tendón del músculo del estribo, que acá fíjense que está el conducto del músculo del estribo, y aparece por ese nivel, y se va hacia, bueno, hacia el hueso, ¿no? Hacia el estribo. Después la apófisis cocleariforme es otro de los accidentes, en donde se va a alojar, es esto que vemos acá, es donde se aloja el músculo tensor del tímpano, que es este que estamos viendo acá, que se va a ir a dirigir al martillo. Y en la pared, en la parte posterior y superior, la saliente del conducto facial, a este nivel lo podemos ver, que es en la parte ósea, lo estamos viendo acá, acá está tapizado, bueno, por hueso, este sería el nervio facial. Y arriba, bueno, acá el conducto está ingresando al conducto facial, ¿no? Y arriba esto es el relieve del conducto semicircular lateral. Acá lo vemos, el relieve del conducto semicircular lateral por arriba, y la apófisis cocleariforme por delante, un poquito más abajo en realidad, y en relación con el músculo tensor del tímpano. Es el lío de la pared media así, pero... amíguense. Bueno, entonces en el oído, eso en cuanto a las paredes. Las más importantes son la interna, que es la que comunica con el oído interno, y la externa, que es la membrana timpánica. Pero no dejen de lado las otras. Y después lo que está adentro son los huesecillos del oído, que bueno, son tres de lateral a medial, el martillo, el yunque y el estribo. Están articulados entre sí, son todas articulaciones, son de artrosis, son sinoviales. Tienen un nombre característico cada una, pero que ahora no me acuerdo, pero sepan que articula el martillo con el yunque, y es una articulación de tipo celular o encaje recíproco, y el yunque con ahí lo escribí bien, mirá. El yunque con el estribo era esferoidea, si mal no recuerdo. Entonces, huesecillo del oído, raro que les pregunten, pero véanlos, repásenlos porque son cortitos y no tienen tantos accidentes. Del martillo podemos decir que tiene una forma alargada, con una cabeza que es la que está en contacto con la membrana timpánica, y una superficie articular para el yunque, perdón. Tiene un cuello, y va a tener dos apófisis, una anterior y una lateral, que van a estar, especialmente la lateral, en contacto con la membrana timpánica, y el manubrio es el que más apoya. Acá fíjense, acá están los huesecillos articulados, la cabeza del martillo articulando con el yunque, y el manubrio del martillo como está en pleno contacto con la membrana timpánica. El yunque tiene esta forma como de lo que sea, de L invertida, y tiene más que nada, bueno, la superficie articular para el martillo, tiene una rama corta y una rama larga, y acá y un cuerpo entre ellas dos, y lo más importante de todo esto es, además de la superficie articular para el martillo, va a ser la rama larga, porque fíjense que acá están articulados. La rama larga en la punta tiene este proceso lenticular, que es el que va a articular con la cabeza del estribo. Cabeza del estribo que estamos viendo acá, a partir de la cual salen dos ramas, una rama posterior y una rama posterior, que en sentido medial, digo sentido medial porque esto está en posición anatómica, esto es externo, esto es interno, acá estaría el oído medio. Fíjense cómo está dispuesto de forma horizontal, con su cabeza mirando hacia afuera y su base mirando hacia adentro. Entonces, la base está orientada en sentido medial. Y bueno, como dije, articula la cabeza con el proceso lenticular de la rama larga del estribo, del yunque.
Perdón. No mucho más de huesecillos del oído, y la idea de los huesecillos del oído es que formen, acá es la idea en realidad es que estos huesecillos transmitan las ondas vibratorias de la membrana timpánica hacia la ventana oval. ¿Para qué? Para que este estribo, eso creo que Juanma después lo va a explicar más, pero aumentando o disminuyendo la tensión en la ventana oval, aumenta o disminuye los movimientos y la tensión que hay en la endolinfa y en la perilinfa del oído interno, y eso estimula de más o de menos a los órganos sensoriales. Y es muy importante para esto que, por un lado, que la membrana timpánica esté indemne, esté entera, para que pueda moverse bien. Si la membrana timpánica está lesionada, no se va a mover con la intensidad que tiene que moverse, y puede producir hipoacusia por disminución de la tensión de la membrana, que lo que hace es disminuye la transmisión hacia los huesecillos. Y otra parte importante es estos huesecillos tienen que estar bien articulados, y tienen que estar articulados. Por eso nombré las articulaciones, y por ahí es importante que las sepan, porque hay algo que, si mal no recuerdo, la patología se llama autoesclerosis, que se produce más que nada en los ancianos, se produce una fusión de estos huesecillos, estas cadenas de huesecillos, y al fusionarse no trabajan articuladamente y no transmiten bien las vibraciones desde el conducto auditivo externo hacia el oído interno. Entonces te van a generar también una alteración en la audición o una hipoacusia. Hay un par de ligamentos, fíjense que están los ligamentos el ligamento superior del martillo, hay ligamento lateral del martillo y ligamento anterior, que acá aparece acá está como tendón del tensor del tímpano, pero también tiene un ligamento anterior, si mal no recuerdo, y un ligamento del yunque. Pero bueno, más importante. Y en cuanto a los músculos, los nombro rápido. Los músculos más importantes acá son uno, que es el del martillo, y que es el que se llama músculo tensor del tímpano, y que va de la trompa auditiva a la extremidad superior del manubrio del martillo, y lo que hace es este de acá, ¿no? Del tímpano. Y lo que hace es aumentar la tensión en el oído interno. Y el músculo estapedio, o músculo del estribo, va de la eminencia piramidal, que era esta cosita que veíamos acá, porque acá adentro está el músculo, y en la eminencia sale el tendón, y va hacia el estribo, al cuello del estribo. Bueno, y está inervado por el nervio facial, y el del martillo por el mandibular. Pero lo importante es que estos dos músculos actúan de manera opuesta. Mientras que el tensor del tímpano tensa el oído interno, aumenta la tensión, el músculo estapedio disminuye la tensión. Eso ustedes lo pueden ver, porque este musculito, que es el estapedio, tracciona el estribo, digamos, sigan el movimiento, hacia acá, hacia allá adelante estaría el oído interno. Entonces, si lo tracciona para acá, disminuye la presión, la tensión. En cambio, este músculo, si tracciona hacia allá, y no aumenta la tensión en el oído interno. Entonces, van actuando según las vibraciones que se reciben en el tímpano, y según cómo se van moviendo, para la función que estaba nombrando antes. Y para terminar con esto, las arterias, de arterias estilomastoideas, timpánicas, meningias media y faringe ascendente, que son más que nada de la carótida externa, y algunas ramas también de la carótida interna llegan a esta región. Las venas son similares, y los nervios, como vimos antes, parte de los músculos por el mandibular y por el nervio facial, pero se agregan también las ramas timpánicas, caróteo-timpánicas del plexo carótido interno. Y me quedan dos diáponos más y ya termino. En cuanto a ya vemos, esto igual un poco ya lo hablamos, en la pared posterior del oído medio hablamos del antro mastoideo, que es lo que digo, es la más voluminosa de las celillas mastoideas, que adelante comunica con la cavidad timpánica por la entrada del antro, que le dice que tiene una forma prismática o triangular, que se abre hacia la cavidad timpánica, y que tiene un límite superior, que sería acá, para ubicarlos, si en el puntero, esto sería el antro. Y acá vendría la entrada, por ahí esta no es la foto más representativa en cuanto, en cuanto a la forma triangular, sería como algo así, pero fíjense que este antro mastoideo comunica directamente con la cavidad timpánica, y en la porción superior, arriba, la fosa cerebral media.
Y en la pared inferior tenemos una inferomedial, que está de relieve del conducto semicircular lateral, allá, esto, y la pared inferolateral está el hueso temporal con el conducto auditivo externo, porque esto vendría como hasta acá. Lo importante es que en la unión de estas dos paredes se encuentra el nervio facial acá, el codo y la tercera porción del nervio del conducto facial ahí abajito, a ese nivel, a nivel de la unión de nosotros, no mucho. Perdón, ¿podés volver un cachito sí. al anterior? ¿Se dan cuenta la disposición del corte, lo que están viendo? O sea, ¿qué sentido tiene ese corte? No sé si vos lo nombraste. Pero ahí abajo se ve Sí, Para sagitarme, la ¿o no? apófisis mastoides y adelante se ve la apófisis estiloides cortada. Yo para que se ubiquen más o menos espacialmente, porque yo cuando vi este corte me mareé un montón. Nada de eso. sí, por ahí lo nombré al principio, pero por ahí muy rápido. Esto sería posterior. No, no lo había Acá escuchado estamos yo. viendo la pared, sí, es que igual es verdad, porque es difícil. Lo que estamos viendo es la pared interna. Fíjense que todos estos accidentes son los que hablamos cuando vemos pared interna. Por lo tanto, nosotros acá tendríamos la pared externa. En realidad, esto yo creo que lo nombré como conducto auditivo externo, pero el conducto auditivo externo somos nosotros, en realidad, si quieren verlo así. Y esto es la trompa de Eustaquio. Acá está la trompa de Eustaquio. Por lo tanto, esto es posterior, esto es anterior, esto es superior, acá estaría la fosa cerebral media, esto es inferior, y lo que estamos viendo es la pared interna. ¿Sí? Es un corte bastante complejo, pero sí, mejor Juanma que lo volviste a decir porque sirve mucho para entenderlo y más para entender la porción media. Acuérdense, algunas estructuras de nuevo de la pared media sí lo terminan de entender. La eminencia del conducto semicircular, lateral. Acá teníamos la apófisis cocleariforme, que se ve el tendón del músculo tensor del tímpano, el promontorio, la ventana redonda, que estaba tapizada por mucosa en el ser vivo, la ventana oval, que es donde apoya el estribo, la eminencia piramidal, que sirve como saliente del músculo del estribo, y por dentro del temporal iría el nervio facial con el conducto facial, y fíjense la relación de la carótida interna en el piso, y algo en la pared anterior, que sería acá. Perdón, donde estamos nosotros. Bueno. Pasando entonces a la trompa auditiva, de esto mucho no voy a hablar porque me parece que hay un montón de detalles que si ustedes quieren profundizar en el libro, en realidad es una carilla, no es muy largo, pero yo acá quiero que les quede algunos conceptos que considero que son importantes. Primero, que es un conducto que va de la cavidad timpánica a la nasofaringe. Es decir, comunica nasofaringe, el orificio lo vimos cuando vimos faringe, con los pliegues que tiene un pliegue anterior, posterior y demás, que alrededor tiene un espacio linfático, recuerden, y comunica directamente con el oído medio. Es muy próximo, si hablamos de hueso, al receso hipotimpánico. Y tiene, fíjense, si ustedes lo van, en la tarjeta hacen un lío, pero yo se los quiero simplificar de esta manera. Tiene un cono óseo y un cono fibrocartilaginoso, así lo describe la tarjeta, pero no es más que esto. Cuando está más próximo al oído medio, está excavado en el temporal, entonces tiene una porción ósea, que es esto que estamos viendo acá. Ahora, a medida que se va haciendo más inferior y está aproximando a la faringe, lo que pasa a predominar es la porción fibrocartilaginosa, que fíjense cómo de ser bastante finita al inicio, se va engrosando hacia la porción final. Entonces, yo creo que mucho más de eso, mucho más de eso no, pare. Está entrando agua. Mucho más de eso, Se me moja la ropa. Se me moja la gancho, ¿sí? No, pero no se me corte la luz. Bueno, mucho más de eso de trompa auditiva, no mucho, pero sí es importante que digan que va de nasofaringe, no me digan orofaringe, y que va a oído medio, no va ni interno ni externo ni más. Y acá, esto es muy importante clínicamente, esto es fundamental, aunque sea el concepto, de que si comunica nasofaringe con oído medio, todo lo que pase en nasofaringe puede llegar potencialmente a repercutir en el oído medio.
Acá les pongo esta fotito que está medio borroneada, pero está en Ether escrito, está. Fíjense la posición que tiene el adulto, como es bastante vertical, a diferencia de cómo es en los niños, que la trompa auditiva es prácticamente horizontal. En el adulto, una medida que va creciendo, esa trompa auditiva se va verticalizando, y eso hace que los procesos que pasen en los niños, hace que los procesos que pasen en el nasofaringe sean es muy fácil que diseminen por esta vía, es decir, una vía de contigüidad, hacia el oído medio. Entonces, por eso es tan frecuente en los niños que de un catarro superior terminen con una otitis media. Igual sí, pero capaz que en la cabeza la otitis externa es más frecuente, pero la trompa eustaquio comunica con el oído medio. Entonces, viendo un paciente pediátrico con una congestión catarral, siempre piensen que puede llegar a ser un proceso en oído medio. En cambio, los adultos lo van a ver menos frecuentemente por anatomía. Si saben anatomía, van a entender el porqué de esto. La trompa se verticaliza y es más difícil que los procesos infecciosos diseminen. Y listo, terminamos. Acá les pongo que me gusta siempre poner algunas cositas, algunas imágenes. Esto es lo que les decía del otoscopio, es un aparatito que tiene una linterna, tiene una puntita chiquito que hace llorar a los nenes, pero que además tiene otra función, que es la de poder introducirse un poco al conducto auditivo externo y visualizar el tímpano. Para hacer esto uno mira por acá, para hacer esto uno tiene que rectificar el tímpano, es el conducto externo, perdón, auditivo externo. Y hay distintas maneras de hacer otoscopía, pero la otoscopía directa o con el otoscopio simple es la más fácil. Y acá les pongo un tímpano. ¿Qué tímpano es este? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Perfecto. ¿Por qué? Porque vemos el reflejo del cono luminoso. Bien. ¿Y qué te indica ese cono? ¿Qué dirección tiene? Se encuentra en el cuadrante antero-inferior. Perfecto. Y que está sano el tímpano, si no, no brillaría. Perfecto. Entonces, vemos... acá vemos esta impresión. Lo primero que vemos que tenemos que buscar es el triángulo luminoso. Perfecto. Y vemos esta para que trazo la línea y después pongo el puntero porque me dicen que la línea no. Esto que se ve, no encuentro palabra, es el martillo, es el manubrio del martillo. Acá vendría la porción, el pliegue posterior, el pliegue anterior, que haría la porción flácida, por detrás toda la porción tensa del tímpano, el ombligo, y si trazamos las líneas que sigan al manubrio del martillo y una perpendicular a través del ombligo, trazamos los cuadrantes, el triángulo luminoso acá, y pasa justito por encima la línea imaginaria del triángulo luminoso. Vemos la indemnidad de la membrana timpánica, está transparente, no está opaca, no está bombada, vemos todas las estructuras anatómicas que tenemos que ver, acá podríamos llegar a ver el nervio cuerdo tímpano, vemos la inserción ósea, vemos que está en el surco y que esto sería el hueso tapizado por mucosa, y vamos a ir viendo distintos oídos, distintas otoscopías. En este caso les pongo una otitis externa, fíjense las erosiones en la mucosa que hay, y la cantidad de cerumen que hay en este conducto auditivo que nos está imposibilitando ver directamente el tímpano. En este no lo vas a poder ver por la cantidad de cera que tenés. Y esto probablemente al paciente le haga una hipoacusia, y esto predispone, por mantener humedad y crear un ambiente óptimo para bacterias, predispone enormemente a otitis externas. Por ahí escuchen la otitis del nadador, por esto, acumulan cera, acumulan agua, humedad, otitis externa dolorosísima. Acá les pongo una que fíjense la gran perforación que tiene el tímpano. Fíjense que acá vemos el manubrio del martillo, veríamos los pliegues, veríamos la porción flácida y la porción tensa en la porción inferior, perforadísimo. Eso que vemos ahí adentro, todo sangrando, otitis es del oído medio. Fíjense restos sanguinolentos a nivel del surco de inserción de la membrana timpánica. Y esto te trae graves problemas a nivel auditivo, y que si no se trata puede quedar con una perforación de la membrana timpánica, pero con tratamiento y con el paso del tiempo, este tímpano vuelve a crecer y vuelve a cubrir. El problema es que si lo hace repetidas veces, este tímpano se va a fibrosar y va a dejar de cumplir la función que tiene. Y acá, ¿alguien se anima a decir qué está viendo?
No sé, hay como líquido en el oído medio, no sé qué es. Perfecto. Estás viendo el oído medio, ¿por qué? Porque Puede esto es ser. la membrana timpánica. ¿Cómo? No, que dijo que es un líquido, pero que no sabe qué es, qué puede llegar a ser. Claro, ¿qué te imaginas? Acordate lo que vimos con la trompa auditiva austral, que No sé. recién... El color que tiene, ¿qué te parece que puede ser? ¿Moco? ¿No? ¿O pus? No sé. Ese me gusta más. Exacto. Estamos viendo la membrana timpánica bastante sanita dentro de todo, aunque hay hiperemia congestiva alrededor, pero lo que más No destaca sé si viene la trompa que puede ser. claro, es una infección. Esto es un nivel purulento a nivel del oído medio. Fíjense que se ve claro el nivel y está todo el oído medio lleno de pus. Esto probablemente sea en realidad una otitis media que probablemente provenga o de un foco faríngeo que asciende por trompa de Eustaquio, o también puede ser de una mastoiditis, que una infección en la mastoides, que como tiene comunicación con el oído medio, también te puede llegar. Aunque en general suele ser del oído medio hacia la mastoides, pero al saber anatomía ya ustedes lo pueden ir pensando. Pero quiero que vean que se ve clarito con otoscopía, se ve clarito el nivel purulento ahí. Bueno, después de esas bellas fotos, vamos por finalizar mi parte. Juanma, y te dejo de compartir. ¿Te da alguna duda de esto? No sé si en el chat aparecía o algo. No, quedó súper claro, al menos para mí. Me estaba bardeando en el chat, loco. ¿Se ve bien ahí? Sí, ¿Se ve grande? Sí, se ve. sí. Sí, ahora sí. Bueno. Yo puse puras imágenes, así las vamos a ir charlando a medida que vaya dándolo. Bueno, vamos a hablar un poco de oído interno, no sé si han leído algo. Bueno, como introducción podemos decir que, bueno, primero, seguramente me fije en mi machete a cada rato porque son muchísimos nombres y por ahí me los confundo. Como introducción podemos decir que la parte del oído que está excavada en la porción petrosa del hueso temporal, y va a estar constituido por lo que es un revestimiento óseo que se denomina laberinto óseo y un revestimiento membranoso, que es lo que está en celeste acá, que sería el laberinto membranoso. Después vamos a ver que o sea, las distintas porciones que hay. Esta es una imagen como para ver la disposición que tiene el oído interno en la porción petrosa del temporal. Esto obviamente está siempre cubierto por hueso, está excavado dentro del temporal, pero me pareció importante poner esta imagen para saber la disposición que tienen las distintas estructuras en el espacio. Porque bueno, yo cuando estuve leyendo el tema veía las imágenes de los laberintos y no tenías referencia de qué era anterior, qué era posterior. Entonces esto para que se den una idea. La cóclea va a estar bien anterior y un poco medial, y la parte de el vestíbulo y los conductos semicirculares van a estar más posteriores y lateral. Vamos a empezar describiendo un poco el laberinto óseo. Bueno, va a estar conformado por tres partes, lo que es el vestíbulo, los conductos semicirculares y la cóclea. Vamos a empezar a describir el vestíbulo, que es la parte más central. Esta sería la superficie externa, y como bien había dicho Marcos, está en contacto íntimo con el oído medio. Esto que vemos acá, bueno, o sea, va a estar dividida en distintas paredes. Por la imagen que había puesto antes, podemos decir que esta es la porción medial, ya que esta es la porción que va a estar en contacto con el oído medio. Esta es la parte más anterior. Después, del lado de la pantalla, que no lo podemos ver, está la parte más medial, que va a estar en contacto con el conducto auditivo interno. Y los conductos semicirculares forman la parte más posterior. Bueno, el vestíbulo
bueno, va a estar dividida por distintas paredes. Acá vemos la pared medial, que bueno, como dijo Marcos, tiene una excavación o un orificio que se llama ventana oval o ventana vestibular, que va a estar en contacto estrecho con la base del estribo. Y más hacia inferior, en la misma cara, tenemos la ventana redonda o ventana coclear, que también va a tener un contacto no directo, pero va a estar recubierto por mucosa y va a estar también relacionada con el oído medio. Bueno, estas estructuras son importantes porque de acuerdo a la... Bueno, después la vamos a abordar un poco mejor, pero van a recibir las vibraciones desde las otras porciones del oído y van a transmitir estas vibraciones hacia la perilinfa y la endolinfa y van a transmitir el estímulo sensorial. Bueno, después, como dijimos, tenía otra pared medial que estaba, que no la podemos ver, que está en contacto estrecho con el conducto auditivo interno, un techo que está en relación con los conductos semicirculares, un piso, y después tenemos... bueno, hacia anterior se relaciona con la cóclea, hacia posterior también con los conductos semicirculares. Y en la porción interna del vestíbulo, como vemos acá, hay una cresta transversal que nos va a dividir en 3 recesos, ¿bien? Que después vamos a ver que también se relaciona con los laberintos membranosos. Hacia posterior y en contacto con los conductos semicirculares, con la entrada de los conductos semicirculares, tenemos el receso utricular o receso elíptico, perdón, así acá lo tenía, elíptico. ¿Ven la flechita? ¿Se ve ahí? Sí, sí. Después, más hacia anterior, tenemos el receso esférico o sacular, y más hacia inferior tenemos el receso coclear. Bien. Bueno, es importante saber que estos recesos en la pared medial están excavadas por estos orificios que se denomina mácula cribosa, que no es nada menos que por donde salen las aferencias del nervio vestibular. Bien, se van hacia medial, que como dijimos, se continúa con el conducto auditivo interno, y de ahí se internaliza el nervio vestíbulo coclear. Bien. Bueno, del vestíbulo nada más. Después vamos a seguir con los conductos semicirculares. Los conductos semicirculares, bueno, decir que son 3. Tenemos que se disponen todos perpendiculares entre sí. Tenemos uno anterior, que es este, uno posterior y uno lateral. Bien. Bueno, es importante saber que los conductos semicirculares hacia un lado y a otro, hacia la derecha y hacia la izquierda, están relacionados espacialmente con sus homólogos. Por ejemplo, el conducto semicircular lateral está en el mismo plano horizontal que su homólogo contralateral. El conducto anterior está casi paralelo con su homólogo, y el posterior también se ubica con una disposición en un plano vertical, en el mismo plano vertical que se ubica su homólogo. Bueno, esto tiene relevancia por el hecho de la circulación de la endolinfa, la estimulación de los nervios y la posición, o sea, y las aferencias de la posición de la cabeza. Bueno, acá alguien quiere entrar. Bueno, qué decir de los conductos semicirculares, que tienen 2 extremos, un extremo ampular, que es el extremo que estamos viendo acá, que es como ensanchado, y otro extremo que no podemos ver acá bien, que se ubica más hacia la pared medial, que es un extremo no ampular. Bien. El extremo ampular son el número de 3, uno para cada conducto semicircular. Tenemos acá el del anterior, el del lateral y el del posterior. Y los conductos no ampulares tenemos 2. El del conducto lateral, que se va hacia acá atrás, hacia medial,
y el conducto semicircular anterior y posterior comparten el mismo, que también se puede decir limbo, bueno, no me acuerdo cómo era, que comparten el mismo conducto, el mismo extremo no ampular. Bueno, de esto nada más. Después vamos a pasar a la cóclea. La cóclea es esta estructura en forma de caracol, como su nombre lo dice. Está formada en su centro, tiene una estructura que está ubicada en su eje, sí sería vertical, aunque en realidad no es vertical por la disposición que tiene, pero es una estructura que se encuentra en su eje, en su centro, y por el cual el laberinto óseo y el laberinto membranoso crecen y lo rodean. Esta estructura se llama modíolo, que yo lo busqué, está acá. Este sería un corte perpendicular a cómo se enrollan los conductos semicirculares, y el modíolo sería como el tronco de la cóclea. Esto no, esto es el nervio, pero sería como la estructura ósea por la que permite girar los conductos cocleares. A ver, creo que había otra imagen que se veía. Acá. ¿Ven? Este es el modíolo, esta parte ósea, y por donde giran y se enrollan los conductos. Bueno, después nada, decir que están formados por los conductos espirales que rodean al modíolo, que bueno, tienen una pared medial y una pared lateral o más externa. Después, esta pared externa, bueno, va a rodear el modíolo, y cuando llega a su fin, forma lo que es la cúpula de la cóclea, que es esta estructura que es una estructura que sobresale de la cóclea. Después tenemos también, si lo miramos desde la parte interna, vemos esta estructura que se mete como dentro del laberinto del conducto espiral, que se llama la lámina espiral ósea, que va a compartir el borde medial con el conducto espiral, va a enrollarse junto con él, y va a tener un borde lateral libre que va a delimitar el conducto espiral en dos rampas. Creo que lo había nombrado Marcos, que había dos rampas. Va a dividir a la cóclea en dos rampas. Una rampa timpánica y una rampa vestibular. Acá lo podemos ver también. Esto es la lámina espiral ósea. Esto es el conducto espiral, y vemos cómo, después vamos a nombrar estas estructuras, va a dividir en una rampa vestibular hacia superior y una rampa timpánica hacia inferior. Bueno, nada, y decir que estas dos rampas, que no comparten el borde lateral, acá tenemos el borde lateral de uno, el borde lateral de otro, cuando se terminan de enrollar, se juntan, se unen y forman lo que es el helicotrema. Son un montón de nombres rarísimos, pero bueno, para ir nombrándolos un poco y que lo escuchen lo que suena. Y después, lo que falta de la parte ósea es el conducto auditivo interno, que lo vemos acá. Esta es una parte medial, esto es la médula, el bulbo raquídeo, el bulbo raquídeo. Acá tenemos la porción ósea, el conducto auditivo interno, y acá cómo se excava dentro del hueso temporal. Acá vemos el orificio de entrada del conducto auditivo interno, y les puse esas imágenes para tener distintas referencias. Bueno, el conducto se va a excavar dentro del temporal hasta llegar a la pared medial, que era la pared que no veíamos, del vestíbulo, ¿bien? Y dentro de esta unión del conducto, en realidad no es unión porque es todo continuo, ¿no? Es un conducto que se abre y forma
forma estas estructuras óseas. Pero por dentro existe una cresta transversal que nos va a dividir el conducto adictivo interno en dos porciones, una superior y una inferior. Bien, acuérdense que esto es posterior, esto es más anterior, y a su vez estas dos porciones, superior e inferior, las vamos a poder dividir en una parte anterior, antero-superior, antero-inferior, y postero-superior y postero-inferior. En la parte antero-superior va a entrar y va a internalizarse dentro del conducto adictivo interno el nervio facial. Va a entrar a lo que se llama el conducto facial, que creo que de algo estuvimos hablando en la clase pasada. Junto con el nervio intermedio, se van a meter por este orificio, en la parte anterior. En la parte posterior van a salir fibras del nervio vestibular, fibras superiores. Ya en la parte inferior, las fibras inferiores del nervio vestibular van a salir y se van a unir para terminar de formarlo. Y en la parte anterior es el área coclear, que van a discurrir las aferencias nerviosas del nervio coclear. Acá, bueno, acá se ve bien el nervio coclear cómo sale, el nervio vestibular con su porción superior, su porción inferior y cómo se unen. Y acá en esta imagen se ve bien hacia superior cómo se internaliza el nervio facial con el nervio intermedio, y hacia inferior tenemos el nervio coclear y el nervio vestibular, cómo se terminan uniendo a esta altura. ¿Qué más? ¿Alguna duda hasta ahora? No. Tomo un cachito de agua. Nos queda hablar de el laberinto membranoso. No sé si pusieron algo en el chat. No. Nos queda hablar un poco del laberinto membranoso, que bueno, son estructuras justamente membranosas que ocupan el interior de estos laberintos óseos que estuve mencionando, y es por donde va a circular un líquido que se llama endolinfa, ¿bien? Entre el laberinto membranoso y el laberinto óseo, que vemos estos espacios, circulan otro líquido de similares características a la endolinfa, que es la perilinfa. Bueno, decir que está dividido acá. Está dividido más o menos de la misma forma que las partes óseas. Tiene un laberinto vestibular en la porción central, los conductos semicirculares y el laberinto coclear. Bien, vamos a empezar hablando del laberinto vestibular. Se ubica en la parte central. Si recuerdan, en la porción ósea interna habíamos dicho que había un receso utricular, un receso sacular y un receso coclear. Esto nos va a servir para ubicarnos más o menos. A esta altura estaría el receso utricular, que es donde se apoya esta estructura membranosa que se denomina utrículo. Acá estaría el receso sacular, que es donde se apoya el sáculo. Y acá en esta zona, que sería el receso coclear, es donde tiene el comienzo el conducto coclear. Bien. Bueno, el utrículo está estrechamente conectado con las estructuras vecinas, está conectado con los conductos semicirculares a través de sus ampollas y sus porciones no ampulares, con las tres. Después está conectado indirectamente con el sáculo, con el conducto endolinfático. Y bueno, nada, bueno, y decir que estas estructuras, como habíamos dicho, que circula la endolinfa, y también están tapizadas internamente por un epitelio sensorial, que es el epitelio que recibe esas vibraciones que se transmiten a través de la endolinfa, y terminan por transmitir las aferencias nerviosas hacia los nervios vestibulares y cocleares respectivamente. A ver. Bueno,
como ven acá, esta es la parte medial de los conductos de la porción membranosa, y vemos cómo ya salen los nervios, las aferencias nerviosas para formar los nervios vestibular y coclear. Bueno, no me acuerdo mucho cómo era el edificio, pero bueno, por ahí alguno de los chicos me puede ayudar. Este epitelio sensorial está, bueno, a ver si puedo dibujar. Bueno, supongan que tienen un epitelio acá sensorial, son células altas, un epitelio cilíndrico que tiene, acá están los núcleos, que tienen en su extremo superior unas estructuras que llaman estereocilios, y hacia superior hay como un tejido conectivo que contiene cristales de oxalato, de cristales de carbonato de calcio, que se llaman otolitos, no sé si lo han escuchado nombrar, que de acuerdo a las vibraciones y al movimiento de la cabeza, estos otolitos barren estas estructuras que se llaman estereocilios y producen el movimiento y la estimulación de estas células columnares, y eso produce la apertura de canales. Bueno, me estoy yendo mucho al fisio, pero por ahí para que sea un poco aplicable. Estas estructuras producen la apertura de canales de potasio y creo que de sodio también, y producen las despolarizaciones de las células, y a partir de ahí, de este epitelio, es por donde parten las terminaciones nerviosas que después van a formar el nervio vestibular o coclear. Bueno, era una referencia a fisio, por si les ayuda más a entenderlo. Pasa lo mismo en el utrículo y en el sáculo, en realidad en todo el laberinto membranoso que existen estas estructuras. Así que bueno, del sáculo decir que nada, lo que ya habíamos dicho, estaba apoyado sobre el receso sacular, está conectado indirectamente con el utrículo por este conducto utrículo sacular, que en realidad es una conexión del conducto endolinfático, que el conducto endolinfático se va hacia posterior, hacia medial y posterior. Acuérdense que esto es medial, esto es lateral, acá tenemos el oído medio, esto es anterior, esto es posterior, y acá tenemos el saco endolinfático, que es donde también se almacena la endolinfa que circula por este laberinto. Bueno, y nada, bueno, el sáculo también está conectado con el comienzo del conducto coclear por este conducto que se llama conducto Reuniens o conducto de Jensen. Si les gustan los epónimos, ahí es un nombre propio. Y después, ¿qué más? Bueno, de la parte vestibular eso. Después de la parte de los conductos semicirculares, más de lo mismo, que contienen la parte dilatada o ampular y la no dilatada o no ampular, que se conectan directamente con el utrículo. Y también que, bueno, por las ampollas, por las ámpulas, parten terminaciones nerviosas, aferencias nerviosas para el nervio vestibular. Bien. Y por último, bueno, vamos a hablar un poco del laberinto coclear, que si se acuerdan, habíamos dicho que había una rampa vestibular y una rampa timpánica. Bueno, el conducto coclear se ubica dentro de la rampa vestibular. Bueno, acá. Bueno, acá tenemos la rampa vestibular, la rampa timpánica, y acá tenemos el conducto coclear. Y vamos a poder delimitar distintas estructuras, o sea, va a existir distintas estructuras que ayudan a delimitar este conducto dentro de la rampa vestibular. Hacia lateral, no sé si se dan cuenta, este era el modiolo,
Estos son los conductos semicirculares cortados perpendicularmente, entonces se ve solo la porción donde circula la linfa, la endolinfa y la perilinfa, que acá está marcado. Y va a tener estas estructuras que lo delimitan. Hacia lateral tenemos el ligamento espiral, que no es más que un engrosamiento del periósteo del laberinto óseo. Hacia anterior, porque acuérdense la disposición que tiene, esto es anterior, esto es posterior. Hacia anterior tenemos la membrana de Reisner o membrana vestibular, y hacia posterior tenemos, acá dice membrana basilar, pero en el libro, en la tarjeta te marca la membrana espiral, que dice que en realidad se encuentra solo sobre la rampa timpánica, ¿bien? Y después existe esta membrana basilar que se extiende desde la lámina espiral ósea hacia lateral y se une con el ligamento espiral que forma lo que es la membrana basilar. Esta membrana basilar es importante porque contiene y sostiene lo que es el órgano espiral de Corti, que es el órgano sensorial de la cóclea. Esta estructura es la que recibe las aferencias y después parten las eferencias, las aferencias por el nervio coclear. Si aplicamos un poco la fisiología, bueno, habíamos dicho que por acá circulaba la endolinfa y por acá la perilinfa. Si recordamos un poco la estructura del laberinto óseo, si se acuerdan, estaba la ventana oval que comunicaba directamente con el estribo y la ventana coclear, si mal no recuerdo. Bueno, no me acuerdo mucho. La ventana, la otra que estaba más abajo, que comunicaba también con el oído medio, pero estaba tapizado por una mucosa. Bueno, las vibraciones del oído medio se transmiten por estas estructuras y provoca que los líquidos, la perilinfa y la endolinfa, transmiten esas vibraciones y el líquido hace que esta membrana basilar vibre y de acuerdo a las frecuencias o decibeles por la que percibimos los sonidos, esta membrana va a vibrar más fuerte, más despacio, o algunos sectores vibran y otros no, y eso va a terminar de crear el estímulo sensorial que después viaja por el nervio coclear. ¿Bien? Bueno, creo que nada más. No sé si se entendió, si les gustó, si no. A mí me pareció divertido porque la verdad que nunca lo había visto así a fondo. Y bueno, con las aplicaciones de la fisiología me terminó de gustar. No sé si tienen dudas, si les pareció bien, si quieren que repita algo. ¿No? Bueno, se entendió re bien para mí. Buenísimo. Bueno. Bueno, de última, si quieren, después les paso el Power como para que de última, si no lo van a leer, que lo chusmen ahí. Tengo algunas anotaciones que después tendría que pasar y se los dejo, si quieren. Bueno, no sé si quieren presentar los chicos que habían preparado. Creo que, no sé si pueden compartir pantalla. No.